Buenas tardes, hermanos. Es siempre un gusto verles, reconocerles, darle la bienvenida a María del Carmen, que nos visita en esta tarde. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Hermanos, hablar de que Dios está enojado, hablar de que Dios siente profunda ira, no debemos disociarlo de su gran amor para con nosotros, para con su creación. Es una de esas paradojas como la que nos decía nuestro hermano Daniel Carballo, que Jesús está en la cruz, pero no está en la cruz. Somos un nuevo hombre, pero vivimos en el viejo cuerpo de un viejo hombre. Y así cuando la ira de Dios se manifiesta y leemos acerca del enojo profundo de Dios, no debemos de perder esperanza de que se manifiesta juntamente con la oportunidad, gracias, de su amor incondicional. Voy a estar tocando 2 o 3 temas del libro de Romanos, de la carta a la iglesia, a los creyentes en Roma. Y este es el primero, tiene que ver con la ira de Dios y el motivo del enojo y el motivo de esta actitud de Dios, entendiendo que Dios no experimenta un enojo visceral, un enojo temperamental contra nosotros, sino que se refiere a una cualidad de perfección que Él tiene cuando es contrastada con la imperfección. Entonces, hablaremos de esto. Por favor, busquemos en nuestras Biblias la carta de Pablo a los creyentes en Roma, capítulo 1, voy a empezar a leer desde el versículo 17 al 25, Romanos 1, del 17 al 25. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Señor, te bendecimos esta tarde. Te buscamos a ti, Señor, buscamos la enseñanza que tienes para nosotros, buscamos la vida que hay en tu palabra, Señor. Nos disponemos a ser oidores de la vida que tú quieres darnos en Cristo Jesús a través de tu palabra, a través de tu evangelio y a través de la salvación que hay en Cristo Jesús, Señor. Que cada oído pueda entender y asimilar su necesidad en este tiempo que hablamos de tu enojo, de tu ira, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
Romanos es una de 3 cartas que fueron escritas y que son parte del Nuevo Testamento, que derivaron de un solo versículo del Antiguo Testamento. Y este versículo lo encontramos en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y dice esta frase que acabo de leer. El profeta Habacuc dice: mas el justo por su fe vivirá. Esto era una declaración incomprensible en el Antiguo Testamento, porque todos los hebreos sabían que vivirá aquel que guarde la ley y que obedezca todos sus mandamientos y ordenanzas. Pero Habacuc está diciendo que el justo por la fe vivirá. Hay que entender una cosa: cuando la Biblia habla del justo y habla de la justicia, la mayor parte de las veces no se refiere a la justicia de los hombres. No se refiere ni a los juicios, ni a las justicias, ni las injusticias que hay entre los hombres al convivir. Cuando la Biblia habla del justo y de la justicia, se refiere a la justicia entre Dios y el hombre. El estado legal de relación que hay entre Dios y los hombres. Entonces, ten por favor presente que cuando hablamos del justo y la justicia, se refiere a la relación de justicia entre Dios y el hombre, no a la justicia entre nosotros, las personas. Bueno, dije que de este versículo derivan 3 cartas del Nuevo Testamento, o deriva el tema de 3 cartas del Nuevo Testamento. Bueno, la primera la acabo de leer, Romanos 1:17. Vuelve a mencionar este mismo versículo que dijo Habacuc, esta misma idea de parte de Dios: mas el justo por su fe vivirá. La siguiente carta es la que escribe Pablo a los Gálatas, porque les dice en el capítulo 3, versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vuelve a traer esta idea de cómo realmente operará Dios la salvación en todo momento, y aún el día de hoy la opera exclusivamente por fe. Y en la tercera carta es la que fue escrita a los hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, 3 temas importantes de 3 cartas del Nuevo Testamento derivan directamente de esta declaración de Dios que dice: no es por el cumplimiento de tu religión que serás salvo. No es porque guardes todos los mandamientos y obedezcas todos los rituales que serás agradable a mí, sino es por la fe que puedas tener en mí y en el medio de salvación, que es Jesucristo. El tema de la carta de Romanos, ya lo dijimos, es la justicia entre Dios y el hombre, enfocado a la persona que recibe la justicia, o sea, la persona que es justificada. El tema de la carta a los hermanos de Galacia es cómo debe vivir la persona que es justa delante de Dios, que ha sido justificado. Ese es el tema de Gálatas, cómo vive una persona justa. Y el tema de Hebreos es la vida general en la fe, cómo enfrentamos cada situación de la vida por la fe, en medio de la duda, en medio del tropiezo, cómo vivimos por fe. Entonces, así empieza esta carta a los romanos diciendo: la justicia no es como tradicionalmente la hemos vivido como nación, a través de los mandamientos y la ley, sino que la justicia deriva de que el hombre puede tener fe en el medio de salvación que Dios ha provisto. El Evangelio llegó a Roma, dice Hechos 2:10, que había romanos, gente de Roma en la celebración del Pentecostés en Jerusalén. Había 2 judíos romanos, Priscila y Aquila, que conocieron del Evangelio. Y si nosotros vemos el capítulo 16 de Romanos, hace una mención de muchos nombres, muchas personas que eran nombres de personas no judías.
eran personas paganas, gentiles, así les llama la Biblia. Entonces el Evangelio llegó a través de creyentes que estuvieron viajando y que llegaron a Roma y sin embargo ningún enviado específico fue a Roma a establecer una obra allí. Es por eso que Pablo nunca menciona la iglesia en Roma. Parece que había creyentes, había casas, había familias, pero nunca menciona eso. Por eso es que él tiene una intención tan clara de viajar a visitarlos en Roma. Hace 2 semanas hablamos de una ciudad, Éfeso, que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en este tiempo, después de Roma y después de Alejandría. Pero ahora vemos que esto se desarrolla en Roma, el gran centro del mundo, como si juntaras Londres, París y Nueva York, y la Ciudad de México, desde luego. Y eso sería el equivalente de Roma en términos políticos, en términos de cultura, en términos de vías de comunicación y de todo tipo de innovación, ¿verdad? Lo que vemos también en la carta a los romanos es que la mayoría de los receptores de esta carta a quienes va dirigida son gentiles, no eran judíos. Pablo estaba a punto de llevar una ofrenda económica que iba a llevar a Jerusalén. Y de ahí pensaba pasarse de Asia a Jerusalén y de ahí irse a Roma, navegar hacia Roma. Y tenía, no sé si porque él mismo era ciudadano romano, de hecho, de los discípulos de Cristo, de la gente que estuvo con Cristo, es el único que se menciona que es ciudadano romano, lo cual es un privilegio. Es un privilegio como conocer Londres, París, Nueva York y la Ciudad de México juntas. Y Pablo establece que tiene que ir, pero necesita enviarles un mensaje muy detallado a los creyentes en Roma antes de que él vaya. De hecho, escribe mientras está él en Éfeso y al mismo tiempo escribe la carta a los hermanos, mientras está en Corinto, y también escribe a los hermanos que están en Galacia. Entonces escribe esas 2 cartas estando en Corinto y de ahí pasaría a hacer su viaje. Las razones por las que Pablo escribe, ¿por qué les escribe Pablo a los romanos? Podemos encontrar 5 razones. Y no es que nos interese mucho por qué Pablo les quería escribir, sino que curiosamente los motivos por los que Pablo escribe esta carta son exactamente acciones que deberían ocurrir, eventos que deberían ocurrir en mi vida como creyente. Las cosas que Pablo tenía en mente, decía, necesito escribirle a los romanos por esto, es exactamente una necesidad que yo tengo de incorporar a mi vida algo de los motivos por los que Pablo escribe esta carta. Y estos son 5. En primer lugar, Pablo quiere prepararlos para su visita. Eso es muy práctico, ¿verdad? Eso es algo, les está diciendo que está planeando su visita y les explica por qué no había podido ir antes. Es decir, lo que les dice es que tenía necesidad de ir, no había podido, pero para mí era necesario y urgente ir a visitarlos. ¿Cómo se traduce esto en una actividad de mi vida? Bueno, la necesidad de reunirme con otros creyentes, la necesidad de visitar, de aconsejar, de edificar a alguien que apenas es nuevo en la fe, la necesidad de conversar y relacionarme con alguien que tiene mi misma identidad. Ese es básicamente el primer motivo. Pablo quería visitar un grupo de creyentes que no tenían un apóstol, que no tenían un enviado de ellos mismos. No era como otras iglesias donde fue comisionado específicamente a una persona, sino que aquí algunos creyeron en Jerusalén, después se regresaron a Roma y estaban viviendo su vida de fe solos, a lo mejor dispersos, a lo mejor no se identificaban entre sí, y Pablo quería ir. Entonces Pablo les escribe por esto, pero también me hace ver esta necesidad que tengo como creyente, no de aislarme de la iglesia, no de aislarme de los creyentes,
156 horas a la semana y después volverlos a ver el domingo en la mañana. Tengo la necesidad, debo tener el deseo y la iniciativa de ver, visitar, hablar, aprender de, enseñar, observar, platicar, convivir con otros creyentes a lo largo de mi desarrollo y de mi vida. Eso es lo sano, eso es lo justo, porque dice la Escritura que somos como un cuerpo que tiene órganos, que tiene miembros que se van nutriendo mutuamente a través de las coyunturas. Ese es el sentido y la necesidad de estar en contacto y de estar continuamente relacionándonos, compartiendo vida, compartiendo necesidades, compartiendo oportunidades de servirnos unos a otros. La segunda razón por la que Pablo escribe es que tenía que instruirles específicamente en algunas doctrinas básicas de la fe cristiana. Porque siempre que proliferó la fe cristiana, siempre que proliferó el evangelio, siempre pegadito, un paso atrás o a veces al mismo paso, iba la mentira, iba una enseñanza falsa, había una enseñanza equivocada. Pablo sabía que estas enseñanzas equivocadas, estos falsos maestros también iban a llegar a Roma. Y él tenía que estar ahí para enseñarlos y decirles que se prepararan para esto. El tercer motivo es que Pablo tenía que explicarle a la iglesia a través de esta carta cuál era la relación entre el pueblo de Israel y la ley y los nuevos cristianos y los creyentes. ¿Por qué? Porque había judíos que se habían creído en el Evangelio de Jesucristo, que querían adoctrinar a los nuevos creyentes no judíos en las prácticas de la ley de los judíos y las fiestas y los calendarios y todo, ¿verdad? Era algo natural, algunos no lo hacían con mala intención, otros sí, otros por imponer su cultura, otros por imponerse como superiores. Y Pablo quería prevenirles, va a haber judíos, porque en Roma hay muchas sinagogas, va a haber judíos que han creído en el Evangelio de Cristo, que van a querer influirles y decirles que se circunciden, decirles que guarden las fiestas de los judíos, decirles que no consuman tal o cual alimento, que se adhieran a la dieta de los judíos. Entonces es también esa advertencia. Obviamente nosotros como creyentes no estamos expuestos a esto, ¿verdad? No tenemos influencia judía en nuestro medio, es escasa esta influencia, pero sí tenemos una influencia de todas las religiones formales que por ser ritualistas, por tener un ritualismo progresivo, son atractivas. De la misma manera que los Boy Scouts es una organización muy atractiva para los niños porque van aumentando de grado, van adquiriendo conocimientos, se van haciendo importantes, van teniendo insignias, van llegando a tener rango. Así las religiones estructuradas son atractivas para las personas porque le dan esa estructura de crecimiento, de desarrollo, de cumplimiento, pero al fin de cuentas terminan diciéndote, si no cumples con esto, no agradarás a Dios. Ese era el problema que veía Pablo y que tenemos hoy en día, que nosotros en nuestra libertad en Cristo podemos encontrar una estructura religiosa que nos llama la atención en alguna parte de nuestra personalidad y somos atraídos por eso y queremos ajustarnos a ese molde y cuando menos lo pensemos perdemos nuestra libertad en Cristo y estamos sujetos a esa estructura de crecimiento condicionado y esa carga pesada que es cualquier religión. Pablo también les quiere enseñar, escribe porque quiere enseñarle a los creyentes en Roma cuáles son sus responsabilidades mutuas y para con las autoridades. Porque tenían que tener un cuidado mutuo y también tenían que ser respetuosos para con las leyes y con las autoridades, algo que es vigente para nosotros. Debemos relacionarnos mutuamente para aprender una ética nueva, para aprender una forma diferente, nueva de ver las cosas, que es
la mirada de Cristo y la mente de Cristo para todas las cosas. Y finalmente, Pablo escribe porque al mismo tiempo contestó una calumnia, lo estaban calumniando a Pablo. Le decían a Pablo, tú estás diciendo que esto es muy fácil, tú estás diciendo que puedes hacer lo que te dé la gana, puedes caer en el libertinaje, al cabo la gracia de Dios te va a dar perdón. Y Pablo utiliza también la carta para responder a esta calumnia, porque realmente no estaba enseñando esto. No estaba diciendo que como la gracia de Dios es tan plena y gratuita, podemos abusar de ella y pecar libremente porque tenemos el recurso de la gracia que nos da perdón. Entonces, Pablo también aclara esto, hermanos. Ahora, les recordemos que el tema de esta carta es el justo, la persona que ha sido justificada. Es decir, la persona a la que Dios ya no le reclama por su ofensa, por su pecado, por lo que le debe a Dios por causa del pecado. Y básicamente en la estructura, en los primeros 3 capítulos, Pablo, y es el tema de hoy, va a describir por qué se necesita que la justicia de Dios sea aplicada a la persona. En los siguientes capítulos dice que Dios provee una justicia divina y perfecta para el hombre. Es decir, este problema de que la ira de Dios viene debe preocuparnos en el sentido de conocer nuestra condición, pero también debemos entender que no podemos hacer nada al respecto. Dependemos de la provisión de Dios para tener la justicia de Cristo en nuestra vida. Los capítulos 9 a 11 dicen que el pueblo de Israel como nación y en su mayoría la población rechazó la justicia de Dios a través de Jesucristo. Los últimos capítulos dicen cómo se aplica esta justicia a la vida diaria y a la práctica diaria. Entonces ese sería el bosquejo general. Sin embargo, quiero centrarme en una sola idea que tiene que ver con el nombre, la ira de Dios. ¿Por qué Dios estaría enojado? ¿Por qué Dios estaría molesto? ¿Por qué un Dios amoroso que hizo una creación tan bella pudiera estar en un iracundo contra los hombres? Bueno, esto que describen los versículos 17 en delante de la primer capítulo de la carta a los Romanos, establecen esta secuencia de cosas que pasan en mi vida y que pasan en el hombre, en todo hombre, y que van llegando a esta conclusión de que Dios condena a la humanidad. Condena significa que la reprueba y que ha dado un veredicto sobre las personas. Y este veredicto continúa hoy en día. Hay un veredicto para la persona que es condenación. Y vamos a ver cómo llega esta conclusión, que es como una luz que está aquí proyectada. No sé si pudiéramos apagar las luces de en medio para que se viera un poquito mejor la pantalla, los contrastes. Y yo sé que a algunos les viene a la memoria que en alguna ocasión nuestro hermano Raúl nos predicó este pasaje y él representó esta misma secuencia de eventos como una escalera descendente. Es una escalera descendente y es una ilustración muy buena. Yo quise complementarla con esta ilustración de una iluminación de cómo Dios nos llega a darnos cuenta, así como me pongo yo en este foco, me llego a dar plena cuenta de que estoy en condenación delante de Dios por el hecho de ser humano. Es una condición humana ser condenado. No está relacionado con Dios. Estar enemistado con Dios es una condición humana de nacimiento. Pero ¿cómo llegamos a esto? En primer lugar, dice que todos los hombres conocimos a Dios. Y es lo que leí en el versículo 21, búsquelo allí, el versículo 21 del capítulo 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
No está preguntando aquí diciendo que algunos conocieron a Dios, algunos tuvieron acceso a conocer a Dios. No, dice que el hombre en general conoció a Dios. Y esto es cierto en el huerto del Edén, en la creación original. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación de Adán y Eva y la caída de la gracia. Bien pudieron pasar 300 años. Bien pudieron pasar 40 años, suficiente tiempo para conocer a Dios, porque podían conversar con Él todo el día, podían preguntarle, podían aclarar algo, podían hablar de un tema de la creación. Y conocieron a Dios, y esto puso un conocimiento de Dios en la humanidad. Pero no solo eso, sino que también en la conciencia de cada persona que nació después, generaciones después, Dios pone la capacidad de identificar y conocer a Dios. Y lo dice este pasaje: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Déjenme ir un poquito antes al versículo 19. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, dice el versículo 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el conocimiento de Dios está disponible. Esta duda, esta consideración de que si existe un ser supremo, un Dios, existe en todos los seres humanos. De hecho, yo cuando era ateo tenía esa conciencia de que había alguien inteligente que lanzó como cartas de la baraja los elementos de la tabla periódica a la Tierra y dijo: se van a organizar de esta manera para que exista la vida. Hasta yo, siendo ateo, sabía que había un ser inteligente que había aventado los naipes. Entonces, generalmente pensemos que somos ignorantes acerca de Dios, que no tenemos capacidad de conocer nada de Dios, pero Él puso esta capacidad y por eso ha hecho una creación tan detallada, tan inteligente, tan lógica, que nos conduce a la conclusión de un ser inteligente creando toda la secuencia de eventos y todo el código necesario para escribir cada uno de nuestras moléculas, de nuestro tejido, de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. No hay otra alternativa a considerar. Aunque los científicos propongan otras alternativas, hay huecos muy grandes, hay lagunas muy grandes en esas alternativas que la ciencia no puede explicar. Y el tener el conocimiento de Dios, esta primera fase de esta iluminación acerca de la condenación, es que sí conocíamos a Dios, y aquí el hombre tomó una decisión muy importante. Habiendo conocido a Dios, le dio la espalda. Hermanos, este es el pecado básico más importante y que se reproduce en cada persona en cualquier lugar de la tierra y en cualquier generación. El hombre tiene cierta sensibilidad y conciencia acerca de Dios, pero decide darle la espalda a Dios. Hermanos, ese es el pecado por el que Dios castigó a Adán y a Eva, que no lo tomaron en cuenta, decidieron no tomar en cuenta las ideas y las intenciones de Dios y le dieron la espalda. La Biblia describe que matar, robar, defraudar, traicionar, mentir, codiciar lo ajeno es pecado. Pero no es por ninguno de esos pecados por los que Dios juzgó a Adán y a Eva, sino porque dejaron de tomarlo en cuenta. Fueron indiferentes
a la intención de Dios. Y eso significa que no lo reconocieron como a Dios, ni le dieron la gloria ni la honra que debía. Cuando tú honras a una persona, la escuchas y tomas en cuenta lo que dice. Pero Adán y Eva le dieron la espalda a Dios y no glorificaron a Dios, dice el versículo 21 y 23. Versículos 21 y 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre, en lugar de convivir con Dios cara a cara y de dialogar con Dios, decidió buscar cosas tangibles para adorar, cosas tangibles para admirar, cosas tangibles para honrar. Y el arte está en una línea delgada entre la apreciación y la admiración. Claro que no me corresponde a mí juzgar en la vida de cada persona dónde está esa línea, ¿verdad? Pero existe esa línea. Igual, no solamente en el arte, sino en la admiración personal hacia otros individuos, también hay una delgada línea entre el reconocimiento de una virtud y entre la adoración y la honra y la reverencia y la idolatría hacia otra persona o hacia otra imagen o hacia alguna organización también. Lo que dice es que cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen corruptible. A eso nos llevó, que no tuvimos en cuenta el conocimiento de Dios. Decidimos darle la espalda. En siguiente lugar, hermanos, como ya no tomo en cuenta a Dios, puedo incorporar mis propias verdades. Lo que yo pueda deducir y encontrar y dilucidar, lo voy a incorporar a mi verdad. Y esa constituirá entonces la verdad. Y entonces el hombre empezó generación a generación construyendo ideas, construyendo conceptos. Cuando Dios estableció una igualdad entre Dios y la mujer en el huerto del Edén, el hombre dijo, no, yo tengo la capacidad de someter a la mujer físicamente, emocionalmente, lo voy a hacer y esta desigualdad la voy a crear. Y la expresó en todo sentido. Lo triste de este asunto, hermanos, por cómo va esta proyección, esta que llegará a la conciencia de la condenación, es que hoy en día el hombre está dándole la espalda a Dios, pero no se da cuenta que le está dando la espalda a Dios. No está conscientemente en esta posición que dice, le doy la espalda a Dios, sino que está tan concentrado en sus verdades y su propio conocimiento que no tiene tiempo para considerar si le está dando la espalda a Dios. Por eso la gente no entiende cuando decimos que hay condenación, que existe el pecado en la vida del hombre, que el hombre está enemistado con Dios. El hombre piensa, no creo porque puedo convivir con la naturaleza. Convivo perfectamente con la naturaleza de Dios, no entiendo el distanciamiento. Puedo trabajar, puedo vivir, puedo crear, puedo hacer cosas, puedo perseverar en muchas cosas. No entiendo dónde está la enemistad. Creo que si Dios le estuviera dando la espalda, tal vez me estaría dando un latigazo, pero no es así. Dios es paciente, Dios es bueno, Dios respeta nuestras decisiones. Pero lo cierto es que con el tiempo el hombre cambió la verdad de Dios. Dicen los versículos 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando el hombre empezó a decidir cuáles eran sus ideas,
empezó a conjugar todas esas ideas y creó un concepto súper exitoso. Creó un concepto que ha perdurado por casi más de 1700 años. De hecho, 2300 años. Creó algo importantísimo que persevera hasta hoy en día, que se llama el humanismo. Todas estas ideas propias del hombre se acomodaron perfectamente para decir: el hombre es la máxima expresión del universo y el hombre puede interpretar, conocer y tener control del universo, ¿verdad? Entonces se cumple esto, ¿verdad? Empezó a honrar a la criatura, empezó a darle culto a la criatura, y hoy el humanismo es una fuerza increíble. No podemos humanamente en contra del humanismo, porque gran parte de la expresión del humanismo son leyes en los países. Incluso hay leyes internacionales asociadas con el humanismo. Una de estas expresiones son los derechos humanos. Los derechos humanos cada vez incorporan más derechos para el hombre y le permiten menos margen de maniobra a la expresión de Dios en la sexualidad, en la unión matrimonial, en el consentimiento sexual, en toda la cuestión vocacional, en la ética de trabajo. Y no es que Dios nos dice aquí que Dios nos entregó a la inmundicia de las concupiscencias, pero realmente nosotros llegamos, simplemente Él no lo impidió. No impidió que llegáramos a este estado de ausencia de virtud en el que está ahora la humanidad. Sin embargo, el humanismo es presentado como una suma de virtudes, una suma de logros de la humanidad. Sin embargo, sigue teniendo una constante el humanismo a lo largo de los siglos. Sigue estando dándole la espalda a Dios, y el humanismo es secular, el humanismo es ateo. El humanismo permite que la fe en Dios se exprese de cualquier manera. Siendo ambiguo, no define claramente cómo se relaciona el hombre con Dios. Y finalmente, hermanos, la última etapa de este alumbramiento es rechazar el conocimiento de Dios. Una vez que el hombre tiene sus propias verdades y ya cambió la verdad de Dios, y de repente le llega un conocimiento de parte de Dios, el hombre lo rechaza. Están tan condicionados a desarrollar sus propias ideas y su propio pensamiento que cualquier conocimiento de parte de Dios lo rechaza. No se ajusta a mi esquema de ideas, no es humanista esta idea, es teísta, por tanto la rechazo. Y eso es lo que dicen los versículos del 26 al 32. No los tengo en la diapositiva, pero dice del 26 al 32: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, esta consecuencia no es una postura de los pastores, no es una postura de los creyentes, no es una postura de la iglesia evangélica, es una postura de Dios que reveló y que escribió. Se nos dice a nosotros los creyentes que juzgamos a las personas que dan expresión a esta consecuencia de rechazar el conocimiento de Dios. Se nos reclama por juzgar, pero nosotros solo tendríamos que decirle: reclámenle a Dios, Él es el que estableció eso, no es mi idea. Si por mí fuera, no hay problema, no me interesa tu vida sexual. No me interesan las preferencias, lo que tú decidas en cuanto a tu edad o estado, no me importa.
pero Dios lo estableció. Entonces este no es un juicio de la iglesia, ni de los creyentes, ni de los pastores, como el humanismo le gusta adjudicarnos. Esto es algo que estableció Dios. Que cuestionen cómo lo estableció Dios, pero no han podido desacreditar que esta es una palabra original de la época en que se dice que fue escrita, que existen suficientes copias para corroborar su veracidad, que existe todo el rigor de la ciencia ha sido aplicado para tratar de desacreditar la veracidad de este texto bíblico y no se ha podido. Tiene mayor veracidad que la Ilíada de Homero, tiene mayor veracidad que todas las crónicas que existen de los emperadores romanos, que las universidades consideran como un texto académico. Pero el hombre llegó hasta este punto de rechazar cualquier conocimiento que viene de parte de Dios. Y ante esta serie de eventos, pues Dios solamente tiene una conclusión y una consecuencia. No puedo relacionarme contigo si tú rechazas mi conocimiento. Si me conociste y me diste la espalda, si cambiaste la verdad de Dios por tus propias verdades. Hermanos, esto es muy interesante si pensamos en cómo los romanos llegaron a tener este conocimiento y esta sabiduría de esta carta. Pero ¿por qué es importante hoy en día para mí? ¿Por qué es importante esta secuencia de eventos para mí hoy en día? Bueno, aquí es importante para dos grupos de personas. El primer grupo de personas es una persona creyente. Una persona que es creyente, que ya sabe que fue condenada y que la condenación le puso en un estado de preocupación. Entonces, si estoy condenado, ¿qué voy a hacer? Y eso le puso en modo de escuchar. Y en algún momento escuchó, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo murió por mí, tiene que ver con algo de la condenación. Y entonces vuelvo a escuchar con más atención. Sí, yo era culpable de estos pecados y yo merecía ser crucificado, pero Dios muestra su amor para conmigo enviando a Jesucristo voluntariamente a morir en esa cruz. Entonces ya voy entendiendo, bueno, entonces hay una alternativa a la condenación, que es la justificación. Que Dios no me vea como culpable, como condenado, sino que me vea como una persona justa. Y volviendo a lo primero de este pasaje, el justo por la fe vivirá. Y entonces entiendo, la salida de la condenación es tener una fe auténtica en Jesucristo, es creer en su sacrificio en la cruz, que fue para mí y debido a mi pecado, y que si confío en ese sacrificio, su muerte y su resurrección, entonces recibo el perdón de mis pecados y recibo la adopción de parte de Dios. Alguien que ya entendió eso ve este proceso como una advertencia de no desviarse de esta verdad, de no empezar a cambiar la verdad de Dios. Porque, hermanos, a veces la vida cristiana transcurren los meses, transcurren los años, llego a una normalidad en mi vida cristiana y de repente llega a mí una idea, llega un concepto y no tengo la disciplina ni la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo, de identificar que está mal, que está equivocado, que es incorrecta, y yo la adopto y la creo y me adhiero a esa idea y estoy descuidando y estoy cambiando la verdad de Dios. Y generalmente cuando acepto una cosa y digo, bueno, tal vez la palabra de Dios no es muy exacta en esto, tal vez por los acontecimientos culturales de que al tiempo a lo mejor está ambiguo, a lo mejor no es correcto, más bien creo que en esto que acaban de definir y de que acaban de establecer. Cuando creo una cosa de esas va a ser muy fácil que empiece a creer cosas que son diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Para la iglesia, para los creyentes, para los pastores, sería súper cómodo establecer la inclusividad. Nos quitaría muchos problemas.
la inclusividad de género. Para efectos prácticos sería algo tan, un alivio tan grande en cuanto a las contiendas que tenemos. Incluso hasta nos podría librar de ir a la cárcel por negarle a alguien el matrimonio, ¿verdad? La ceremonia del matrimonio. Pero nosotros no nos guiamos por cosas prácticas, por cosas convenientes, por cosas que son prácticas, sino que nos guiamos por lo que es la intención de Dios y lo que Dios dice que es correcto y lo que Dios dice que Dios le agrada. Por eso nos tenemos que adherir a la palabra más que a cualquier idea que sea novedosa, que sea moderna, que tenga mucho sentido. El creyente tiene que confiar en Dios porque el justo por la fe vivirá. Esto es lo que respecta a los creyentes, pero un no creyente, ¿qué debe hacer cuando escucha acerca de la condenación? Pues tiene que ir por este mismo proceso y debe estar de acuerdo con Dios en que no importa la religión en que nací, no importa las prácticas religiosas a las que me sometieron o yo voluntariamente me sometí. Eso no me quita la condenación ni apacigua la ira de Dios, porque eso solamente se paga con la vida. Dice la Escritura que el pecado, la paga del pecado es la muerte, y solamente la sangre expía la culpa del pecador. Entonces el que sabe que está condenado y está de acuerdo con Dios en que es pecador y que está distanciado y enemistado con Dios, tiene que tener una actitud de arrepentimiento. Tiene que pedirle a Dios perdón y decirle: Señor, si tú enviaste a Jesucristo por mí, para que muriera por mí en la cruz y resucitara para darme esperanza de vida, quiero creer en eso. Quiero tener esa esperanza. Quiero creer en que ese hecho, esa resurrección maravillosa, me da la capacidad de reconciliarme contigo de tal manera que me adoptas en tu familia, me conviertes en tu hijo, me conviertes en tu heredero. Y eso es lo que la persona no creyente, es la reacción deseable ante esta conciencia de la condenación. A los creyentes en Roma, Pablo pensó que al recibir esta carta la comentarían con sus amigos, la comentarían con sus familias, la leerían tal vez en lugares públicos, porque así se anunciaban las noticias en Roma y en muchas ciudades del imperio. Se tomaba un edicto, una carta, y alguien lo leía en voz alta. Esto llegaría a oídos de no creyentes que deberían de entender: bueno, es que no estoy seguro con los 500 dioses a los que adoro en mi religión. No estoy seguro con mis sacrificios que le presento a tal dios, a tal diosa, a tales deidades, sino que estoy de cualquier manera condenado, porque no son suficientes las obras para lograr la salvación. Por eso yo te invito, si estás en esta condición, si no te consideras un creyente nacido de nuevo, que pongas tu confianza en Cristo Jesús. Que pongas tu confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, no como el acceso a una religión, sino como el acceso a una relación con Dios. Esta relación es lo que nos convierte en hijos adoptados de Dios, y eso crea una relación familiar, no una religión de personas. Es por eso que la iglesia se constituye como una familia, como el cuerpo mismo de Cristo. Hermanos, que el Señor nos ponga una necesidad de conocerle a Él, de glorificarle a Él. Esta misma secuencia nos puede servir cada día para cada mañana empezar por el punto B y pensar y decir: ¿habrá alguna cosa que yo hago cotidianamente que no glorifica a Dios? ¿Habrá una cosa, parte de mi día, parte de mi trabajo, parte de mi relación con mi familia, parte de mis pensamientos que no glorifican a Dios? Y entonces tenemos que establecer un plan
diario e identificar primeramente cuáles son aquellas cosas en mi vida que no le dan la gloria a Dios. Y si tienes dudas sobre qué cosas le dan la gloria a Dios y cuáles no, pues la palabra misma te dice cuáles cosas agradan a Dios, qué cosas honran a Dios y qué cosas bendicen a Dios. Y entonces ya puedes decir, me doy cuenta que esta actitud que tengo de rehuir el problema, de no querer hablar, de no relacionarme con personas que yo veo que son así o asá, eso no le da la gloria a Dios. Y entonces tengo que tener un plan específico para eso y debo pedirle a Dios su gracia para poder actuar en medio de esa situación. Que el Señor nos permita cada día ponernos la meta de hacer cosas que le glorifiquen a Él y cosas que eviten que yo cambie la verdad de Dios y que rechace el conocimiento de Dios. A veces los creyentes rechazamos el conocimiento de Dios siempre que alguien viene con una idea diferente a la nuestra, la manera en la que lo hemos aprendido. Pero también eso es algo que tenemos que reflexionar cada día. Dios, dame la apertura espiritual para si escucho algo de ti que es diferente a lo que yo creo, lo pueda yo evaluar a la luz de la palabra y a la luz de la experiencia de otros creyentes y lo pueda consultar contigo. Amén, hermanos. Este fue el primer tema. Antes que nada la humanidad debe ser consciente de que está condenada, de que está enemistada con Dios, de que el estatus en el que vive la humanidad no es el estado ideal para el hombre y de hecho no solo no es ideal, sino lo conduce a la perdición y a la ausencia eterna de parte de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu palabra, tu conocimiento que es verdadero y fiel, Señor, y que puede guiarnos al arrepentimiento y a desechar ideas incorrectas que por generaciones o por poco tiempo nos han afectado y nos distancian aún más de ti. Queremos ser sensibles a tu palabra, a su enseñanza, a la manera en la que construye en nosotros una forma diferente de ver las cosas desde tu perspectiva, Señor. Bendícenos que esto sea un evento diario, un evento continuo en el contacto que tenemos con tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.